¿Cómo está, doctor López? Doctor Arias, buenos días. Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Un gusto aquí compartir con ustedes. Y buenos días a todos los radioescuchas. A usted las gracias, magistrado. En las últimas semanas se ha hablado mucho respecto al Tribunal Constitucional Plurinacional, a los 5 magistrados autoprorrogados, y entraba la duda de qué pasaría si fuesen destituidos. Doctor Arias, quisiera preguntarle si la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional promueve una ley de cesación de los 5 vocales, de los 5 magistrados autoprorrogados más bien. El Tribunal Constitucional entraría en un vacío de poder y en una imposibilidad de funcionar. Bueno, solo debo recordar que, bueno, primero explicar un poco qué es el Tribunal Constitucional. Tenemos dentro del órgano judicial al Tribunal Supremo, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, que los han debido ver seguramente hace unas 2 semanas en la TV mucho, sobre todo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y como un órgano extrapoder, es decir, no pertenece al órgano judicial, se encuentra el Tribunal Constitucional. Las funciones del Tribunal Constitucional básicamente están para ser un contrapeso respecto al órgano legislativo. Cuando el legislativo dicta una ley que creemos que es inconstitucional, en impuestos, no sé, el municipio dicta una norma que creemos que es inconstitucional, entonces lo planteamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal, entonces, históricamente, su nacimiento es para contraponerse al legislativo, pero lo que ha ido ocurriendo en los últimos años es que el Tribunal Constitucional se ha dedicado más a una serie de figuras que se llaman amparos, acciones de libertad. Por ejemplo, si alguien te priva de tu libertad, o si, no sé, a la radio le están cobrando impuestos y creen que es desmedido, pero no están atacando la ley, sino que el cálculo, digamos, entonces presentas amparos, ese tipo de cosas. Y actualmente tenemos una gran cantidad, estamos como por los 17.000 causas sobre acciones tutelares, amparos, acciones de libertad, que es muchísimo realmente. Y bueno, hemos sacado muy poco control normativo, es decir, contraponiéndonos al legislativo. Este año solo yo saqué una sentencia de inconstitucionalidad contra una disposición de la Ley del Presupuesto General del Estado, y bueno, eso fue, hay una sentencia también condicionada, y creo que es básicamente lo que hasta ahora tenemos. Eh, Ahora, el diseño en el texto constitucional del Tribunal Constitucional no establece cuántos magistrados lo componen, ¿no? No dice van a ser 9 magistrados, 8 magistrados. Ese era un tema que se ha criticado en su momento, pero bueno, se ha aprobado y hemos votado por la constituyente, por la Constitución, y se le ha delegado al juez, al legislador, mejor dicho, ¿no? El legislador, a través de la ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional, en este caso la ley del Tribunal Constitucional, ha establecido que son 9. Antes eran 7, ¿no? En la elección primera que hemos participado en la gestión 2011, ese Tribunal Constitucional tenía solo 7 magistrados. Y si ves, mira, para la formulación de la constituyente, se ha cerrado el Tribunal Constitucional. Solamente había una magistrada, que era la doctora Silvia Salame, entre el año 2008, 2009, el 2010. Volvió a funcionar por un nombramiento del entonces presidente, que ha nombrado a dedo a los magistrados. Entonces, el tema de una de las críticas que se le hace a nuestra Constitución probablemente es que no establezca estos elementos mínimos, y todo se remite a las leyes, y esas leyes pueden ser susceptibles de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, ese es el diseño que en este momento tenemos. Ahora, yo como soy juez, lo que ocurre es que hay ciertos temas que no me puedo pronunciar, ¿no? Yo hace unas 2 semanas hablé con 2 medios de comunicación de La Paz explicando cómo funciona el tribunal. Y el tribunal funciona de la siguiente manera. Cada 2 magistrados conforman una sala para revisar las acciones tutelares, amparos, acciones de libertad, etc. Entonces, como en este momento son 9, hay 4 salas, ¿no? Entonces, eso entiendo que todos los que saben matemáticas, pues obviamente no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema en eso. Eh, Al mismo tiempo, la pregunta que se me hizo en ese entonces fue, ¿qué pasa con las elecciones judiciales? Hay la amenaza de que salga una ley, que amenace esta la segunda vuelta, y la amenaza de que tribunales de garantías desarrollen una serie de actividades que vayan en contra del proceso eleccionario. Bueno,
Entonces, si el tribunal tiene salas de a dos, que son cuatro, ¿no? Y un presidente o una presidenta que ve temas administrativos, pero que también participa en temas de control normativo, eso significa que las acciones tutelares, etcétera, pues por supuesto que creo que nadie ha discutido sobre eso, aunque faltaba aclararlo, ¿no? Que eso de ninguna manera tiene una afectación. Sobre el tema de las acciones de control normativo, las de inconstitucionalidad que decía, se necesitarían 5 votos, pero eso no está en la Constitución, está dentro de la ley, que es la ley del Tribunal Constitucional, vuelvo a repetir. Doctor Y Arias. finalmente, el tema de la elección, hay una comisión de admisión que se compone de 3 magistrados y esos 3 magistrados pueden dictar medidas cautelares suspendiendo leyes, por ejemplo, que en ese entonces podían amenazar el proceso Sí. electoral o Doctor de Arias. pronto, etcétera, ¿no? Prender medidas cautelares las resoluciones de los tribunales de justicia. Doctor Arias, eso quiere decir que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, la nueva, la entrante, podría modificar la ley del Tribunal Constitucional y hacer una ley provisional, por ejemplo, si se diese el caso de que cesan a una parte de los magistrados para que funcione con la parte que fue recientemente electa y posesionada a principios de este año, hasta que se completen las elecciones judiciales que fueron cercenadas. Podría darse esa figura. No quiero comprometerlo a que diga sí, se puede, no se puede, sino una cuestión netamente técnica, si el tribunal, si la Asamblea puede hacer eso. Meramente descriptiva, desde un punto descriptivo, está hecho así. No sé si me explico, es decir, lo único que estoy haciendo es describir lo que ha hecho la ley, lo que ha hecho el constituyente, y si en este momento, como le digo, del 2007, perdón, 2012 al 2017 eran solo 7, ahora han cambiado la ley y son 9, entonces eso depende del legislador. Ahora, ¿cómo lo hace? El procedimiento que sigue, la manera en que lo elige, eso sí me podría comprometer, porque bueno, eso se puede plantear en constitución y vaya justamente en tribunal, pero desde el punto de vista descriptivo, usted dice, ¿no? Es decir, cualquier abogado que le pregunte, le va a decir si eso está en la ley, no está en la constitución, ¿no? Doctor Arias, justamente hemos conversado mucho sobre este tema con la doctora Silvia Salame, con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, con otros constitucionalistas que aseguran que, por supuesto, el Tribunal Constitucional, ponen el ejemplo que usted también mencionaba, ha funcionado con una magistrada, en otro caso con 2 magistrados. Esta figura del vacío de poder que se hablaba, ¿se puede dar si se cesan de sus cargos a algunos magistrados o no? Eh, entiendo que el concepto de vacío es un concepto cuantitativo, no cualitativo, porque el concepto de control de constitucionalidad también es cuantitativo. A ver si me explico. Si fuera una respuesta cuantitativa y cualitativa, tendría que decir sí o no. Si fuera cuantitativa, podría decir en mayor medida o en menor medida. ¿Por qué digo eso? Yendo solamente a la descripción de la norma. Las acciones tutelares funcionan cada 2, entonces, bueno, eso creo que no hay ningún problema. La comisión de admisión necesita 3, tampoco hay ningún problema. Si la ley no saliese, ahí tendríamos un problema con el quórum en la sala plena, que debe, según la ley del tribunal, tendría que formarse por 5. Pero mira, como te digo, casi no activamos el control normativo. Este año solo hemos tenido 2. Yo he declarado como magistrado relator una ley, ni es un pedacito de una ley, y nada más. Es decir, casi lamentablemente el tribunal se ha enfocado más a amparos, acciones de libertad, populares, etcétera, pero no nos hemos dedicado mucho a las de control normativo. La cantidad de demandas que hemos dictado en ese marco son muy pequeñas. Me temo que debería ser al revés. El tribunal debería ver las otras, pero hoy día estamos más enfocados en las tutelares, que son las que resuelven de 2 magistrados. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, obviamente va a haber, si no sale una ley, si no se pasa, si no ocurre algo, vuelvo a repetir, yo solamente estoy describiendo lo que dice la ley, lo que ha pasado, me imagino cómo lo harán, cómo se formulará, si se lo hace, porque eso es algo ya de la voluntad del legislativo, no del tribunal. Si se lo hace, pues puede llegar a forma que se tendrá que juzgar seguramente por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el control como tal podría verse menoscabado, pero obviamente no se va a eliminar, ¿no? Doctor Arias, recuerdo el último debate presidencial
antes del balotaje, y ambos candidatos, tanto Tuto Quiroga como Rodrigo Paz, hablaban de una necesidad de la reforma judicial, plantearon fechas. Rodrigo Paz dijo el 9 de noviembre, en Sucre va a instalar una reunión para hablar de la reforma judicial. Usted como justamente jurista, ahora como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿qué propondría modificar en esta reforma judicial? Algo muy esperado y que en teoría el 9 de noviembre se estaría instalando en la capital. Sí, bueno, yo como ciudadano creo que propondría muchas cosas, como que, por ejemplo, lo que proponía el profesor Pablo Dermisaki, que la Contraloría sea de la oposición, siempre la oposición maneje. Propondría que los salarios de los altos cargos jerárquicos, tanto del Supremo, del Ejecutivo, etcétera, se determinen por salarios mínimos. Solo se aumenta el salario mínimo, aumenta el salario. Yo como ciudadano, pero vuelvo a repetir, tengo incluso como profesor escrito algunas cosas sobre eso, pero entiendo que como magistrado, muchas de esas formas pueden llegar al Tribunal Constitucional. Entonces entiendo que esa reforma tendría, en mi criterio, que emerger de la población. Por eso Aristóteles decía, quien juzga si un barco está bien construido o una casa bien hecha, no es quien hace casas ni construye barcos, sino quien vive en esa casa y quien va a manejar ese barco, los marineros. Entonces, creo que la gente que debería liderar este proceso es la gente que sufre la Constitución, la gente que tiene quejas. Usted ve en el TikTok, redes sociales, ve las quejas constantes que tenemos por falta de institucionalización, por retardación, por denuncias que no llegan a investigarse, ¿no? Magistrado, ¿ustedes tienen alguna información? ¿Les ha llegado alguna invitación, por ejemplo, a esta cumbre, a este encuentro que el nuevo gobierno llevaría adelante de la reforma judicial? Porque estamos ya a 17 días más o menos. Eh, en lo particular, yo no. A veces tenemos algo de parte de comunicación entre la parte directiva del Tribunal Constitucional y los magistrados, pero yo hasta hoy no entiendo que no nos ha llegado ninguna convocatoria ni cita. Pero puede ser que esté en la dirección todavía del tribunal, que no me ha llegado todavía el conocimiento oportuno. Doctor Arias, esto que dice que a veces hay fallas de comunicación entre la directiva y usted, ¿se da solamente con usted o se da con los 4 magistrados titulares o es una cuestión de, diríamos, falla logística y hay una falta de comunicación entre todos? Eh, yo pienso que ambos, es decir, en nuestras instituciones, no solamente del Tribunal Constitucional, el órgano judicial, muchas veces tenemos falta de comunicación. Eso lo estudiamos mucho en Derecho en primer año, bueno, no todos, pero generalmente se estudia en las universidades, porque lo que hace el derecho es utilizar el lenguaje, las palabras para comunicar un mandato a otra persona. No puedes comer mientras estás en la entrevista, digamos, ¿no? Y bueno, si la otra persona no entiende el mandato, no entiende, hay una falta de comunicación. Entonces, eso es por qué la gente sale a protestar para pedirle cambios de leyes, etcétera. Y lo mismo me parece que existe una falta de comunicación en muchas de nuestras instituciones, incluyo, pienso yo, al Tribunal Constitucional. Creo que ese es un elemento esencial del funcionamiento de todas las instituciones. Es algo que tendríamos que hablar el mismo lenguaje básicamente para poder entender qué es lo que queremos primero lograr con una reforma. Yo pienso que el problema de la reforma es que nunca hay responsables. Hemos reformado la Constitución, hemos echado a todos los jueces, por segunda vez hemos vuelto a cambiar a los jueces, luego hemos cambiado los códigos, una serie de cosas. Pero al final nadie es responsable y todo el mundo echa la culpa a los jueces. Pero bueno, los jueces funcionan con la reforma que los otros órganos u otras personas han hecho. Ojalá que en esta, si es que se propone una reforma, ahora haya responsables. Se dice, usted ha hecho la reforma, usted es el que debe pagar por una mala reforma o un empeoramiento de la Administración de Justicia. Creo que ese es el primer paso de una reforma constitucional o legal, identificar quién debe ser el responsable de la misma. Doctor Arias, usted decía, hay algunos temas en los que ha empezado hay una avalancha
de pedidos de amparos, 17,000 procesos, nos decía, nos parece un exceso en un país tan pequeño. Y la pregunta va a que este papel que tiene el Tribunal Constitucional, que en los últimos años, la verdad, y de esto me hago cargo, ha sido muy cuestionado porque ha decidido quién tiene el control de un partido político, quién debe ser el dirigente de The Strongest, qué parte de una sesión de la Asamblea Legislativa vale, cuál otra no, qué elecciones van, qué elecciones no van. Es decir, se ha metido a casi todo, casi un suprapoder. ¿Cómo se puede controlar, limitar para que no existan estos excesos? ¿Eso pasa por una reforma constitucional o una ley o modificar la ley del Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que muchos de esos cambios y la limitación del Tribunal Constitucional, que es una de las cosas que he sugerido se pueda tomar en serio, pasa por la modificación primero de las leyes. Aquellos que son abogados y ven los casos de la justicia constitucional ven que hay mucha contradicción entre normas. A veces el suelo blanco, a veces amarillo, verde, etcétera, y eso ha generado mucha susceptibilidad. Esa regulación de la vinculatoriedad de la jurisprudencia en la Constitución, por ejemplo, se puede hacer haciendo una reforma al Código Procesal Constitucional, obligando a los magistrados a que uniformen la jurisprudencia. Luego, hay un elemento esencial que creo que lo tenemos que discutir, sea dentro del Tribunal Constitucional como magistrados, tenemos que aceptar eso, o si no, lo va a tener que hacer el legislativo, la responsabilidad administrativa de los magistrados. Un magistrado en este momento tiene una responsabilidad ante la Asamblea Legislativa y esa responsabilidad de pronto se esfuma. Y el control social, ¿cuál va a ser el control social respecto al órgano, en este caso al Tribunal Constitucional, al órgano judicial? No puede ser uno que avasalle su independencia judicial, pero al mismo tiempo, bueno, este es su mandato constitucional y eso también se debe regular por una ley. Entonces, creo que los cambios urgentes que podrían formularse podrían sencillamente venir de la Asamblea Legislativa, no necesariamente una reforma constitucional. Mira, tú ves la Constitución y ves que ordena un seguro social, bueno, expedito, dice que las instituciones deben estar institucionalizadas, haber carrera administrativa y un montón de promesas en la Constitución. Yo creo que reformando la Constitución, no estoy muy seguro cuánto vayas a lograr de cumplimientos y en este momento ya está la Constitución. Entonces, creo que de pronto lo que tendríamos que ver es, está bien una reforma, pero hay ciertos cambios que se pueden ser inmediatos y que podríamos lograr algunos cambios significativos para que el beneficiado, que es el público, que es la gente, deje de tener estos problemas. El tribunal tiene que achicarse y como tú decías, no puede estar resolviendo ese tipo de temas que las elecciones dependan de un tribunal. No tiene pies ni cabeza, perdón que lo diga así. Doctor Arias, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos a ver si existe esta convocatoria que anunció el presidente electo en campaña. Veremos si cumple finalmente con esta convocatoria para la tan ansiada reforma judicial y si esta invitación llega a todos. Ha sido un placer conversar con ustedes. Esperemos que no sea la última vez, doctor Arias. Yo les agradezco mucho el espacio, el tiempo y bueno, mando un saludo a todos ustedes y a ti también. Gracias. Muchas gracias. El doctor Boris Arias López, magistrado titular del Tribunal Constitucional Plurinacional.